Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Tengo a Alonso Paso esperando. ¿Es el mismo Alonso Garrido? Sí, Sí, Sí. porque lo tiene con el segundo apellido. Ya, gracias. Vamos a empezar enseguida ya. Estoy ingresando a la asistencia. ¿Cómo está usted, profe? Bien, bien, hoy día con mucha flojera. Mucha flojera. Voy a tratar que se me pase. Un día flojo. Sí, sí. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bien usted? Bien, bien, gracias. Bien, bien. Aquí un poquito con flojera, pero sí, como que no sé, la lluvia, como que cuesta levantarse. Pero bueno, ya, ya miércoles hoy. Aquí en mi casa recién estaba lloviendo. ¿Cómo? Aquí en mi casa recién estaba lloviendo. Ya pasó. Sí, no, acá hace un rato como, yo creo como desde las 7 puede ser, más o menos, pero, pero poquito, no se ve mucho. De hecho, parece que ya pasó. Sí, se paró. No, no se Sí. Así que eso. Chiquillos, antes de empezar la clase voy a hacer algunos comentarios sobre la evaluación, eh, que me han preguntado bastante y ayer estuve revisando qué es lo que pasaba, eh, porque ponen ustedes, hacen la prueba y ponen enviar al terminar la prueba. Sin embargo, aún queda pendiente como evaluación no entregada, ¿ya? No se preocupen por eso, no se preocupen por eso, ¿ya? Eh, Porque al momento de quedarla, no sé por qué pasó eso, la verdad, no lo sé. Ahí todavía estoy tratando de entenderlo o ver si puedo yo ponerlos como en el Classroom como entregado, pero y si no, no importa, no importa. Yo de todos modos, yo creo que entre hoy día y mañana voy a estar subiendo el listado de los resultados y los porcentajes de logro y se los voy a enviar a ustedes y en qué nivel se encuentran. Eh, pero no se preocupen para nada, ¿ya? Eh, los resultados, por lo general, si no me equivoco, todos los que me han escrito así como profe, ¿sabe qué? Me aparece la tarea no entregada, todos están, me llega igual el resultado de la evaluación, ¿ya? Así que no se preocupen por eso, sobre todo para las personas que tenían esa inquietud, ¿ya? Eh, yo ahora lo que estoy haciendo, he estado desde ayer armando los listados para, eh, para subirlo a ustedes, sus resultados, y obviamente también tengo que mandar la información a dirección del colegio. Así que, como les digo, entre hoy día y mañana ya van a estar esos resultados. Al mismo tiempo, hoy día en la tarde voy a subir ya el temario correspondiente a la evaluación número 2 de la unidad 2, ¿ya? Para que vayan revisándola y obviamente ahí va a aparecer todo el tema de las fechas, los plazos y todo eso. ¿Ya? Así que en ese sentido no se preocupen porque va a estar esa información prontamente y se les va a hacer llegar a todos ustedes en los plazos y en las características que corresponden. ¿Ya?
Eso. Bien. Chiquillos, en la clase anterior del día de ayer, nosotros empezamos a revisar la unidad 4 correspondiente a la unidad de imperialismo. ¿Ya? Esta unidad de imperialismo, les comentaba que a mí me gusta mucho esta unidad junto con Revolución Industrial, porque son unidades que van juntas, son unidades que van juntas. Por lo tanto, esta unidad de imperialismo es una unidad que va inmediatamente después de imperialismo en términos de tiempo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de las características del imperialismo, tienen todas, o muchas, sí, yo creo que todas, tienen que ver directamente con la revolución industrial. ¿Ya? En sus características, en su funcionamiento, en las necesidades que presentan los países europeos de materias primas, de mano de obra, de mercados, que comienzan a expandirse fuera de Europa para poder encontrar estos elementos y eh, obviamente van a tener como gran escenario el resto del mundo, pero no cualquier parte del mundo, porque recordemos que América se acaba de independizar de España, por lo tanto ya no queda gran parte del mundo, sino que son principalmente dos continentes los que van a ser foco del proceso de expansión imperialista y colonialista por parte de las potencias europeas, y eso van a ser África y Asia. ¿Ya? Eh, y obviamente van a ejercer distintos tipos de ocupación, distintos tipos de imperialismo, distintos tipos de colonización. En la clase anterior hicimos la distinción a nivel de definición de entre imperialismo y entre colonialismo. Dijimos que el imperialismo tenía que ver con una intervención violenta muchas veces de un país o de un estado sobre otro, en un sentido que podía ser en un sentido cultural, político, económico, ideológico, entre otros. Sin embargo, la colonización tiene que ver sobre todo con una ocupación del territorio, ¿ya? Tiene que ver con una ocupación del territorio. Si bien el colonialismo también va a tener distintas formas, en algunos casos el colonialismo va a tener que ver con la ocupación del territorio por parte de población desde la metrópoli, y en otros casos va a tener que ver con una ocupación de población, pero muy pequeña, y principalmente va a ser a través del tema militar. Entonces, eh, vamos a tener esas dos distinciones. Entonces, en algunos casos, en algunos territorios, la ocupación va a ser violenta y en otros casos no va a ser violenta. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día nosotros nos encontramos en una nueva situación de imperialismo, ¿ya? Muy influenciado, yo siempre hablo de esto, muy influenciado, por ejemplo, por el tema cultural. ¿Ya? Hoy día existe una valoración positiva, por ejemplo, del idioma inglés en un sentido económico por el dólar y también en un sentido cultural. En algún momento, cuando yo era mucho más joven, estaba todo el tema de la influencia estaba todo el tema de influencia de MTV, con los videos musicales, la música en general, la forma de vestirse. Hoy día, obviamente, ejercen un rol importante los influencers a través de redes sociales, como Instagram, TikTok, entre otros, YouTube, sin duda, donde desde ahí es donde se hacen las plataformas y se transmiten contenidos culturales hacia las personas. Claro, a lo mejor podríamos entrar en una discusión, profe, qué tan cultural es ver a Ignacia Antonia, por ejemplo. Bueno, ahí son distintos tipos de cultura. Con todo el cariño que yo le tengo, al margen de todo el cariño que yo le tengo a Ignacia Antonia porque fui profesor de ella, pero
son distintos tipos de culturas, sin tener que menospreciarla en sus características, ¿ya? Pero obviamente son distintos tipos y distintas formas de expresión de esta cultura, ¿ya? Em, roble, ¿ya? Bien, entonces, hoy día, y bueno, y terminamos la clase anterior revisando, terminamos la clase anterior revisando las características y los factores que llevaron a cabo el imperialismo, partiendo por el factor demográfico. Y hablamos sobre que el factor demográfico va a ser sumamente importante, sobre todo por la cantidad de población europea que aumenta debido en una primera parte en Inglaterra, por la revolución industrial, y luego este mismo crecimiento de la población europea, este mismo crecimiento de la población también se va a transmitir en otros países europeos, y en algún momento van a entrar en crisis los países pensando en qué hacer con este exceso, este excedente de población. Ahí entonces van a recurrir a otros territorios, se va a ir parte de la población, va a salir desde las metrópolis, que son estos países de origen, van a salir desde las metrópolis hacia países y hacia territorios no ocupados por otros estados, y de esa forma se van a establecer distintas relaciones, principalmente relaciones comerciales, relaciones de mercado, con estos nuevos territorios, intercambiando productos, obviamente, y obviamente aumentando el beneficio que podían obtener estas potencias de su economía, ¿ya? Ahora hoy día vamos a revisar las características y los factores económicos detrás del desarrollo de ¿por qué no me aparece? ¿Por qué no me aparece? Vamos a revisar las características económicas detrás del desarrollo el, eh, del imperialismo. Si es que me apareciera. ¿Qué me sale? No me sale. Ay, ay, ay. Ya, pero ahí lo encontré. Los factores económicos entonces del imperialismo. Dentro de los factores económicos, tuvo gran influencia una fuerte depresión o crisis económica que sufrió Europa a partir de 1873 hasta la última década del siglo XIX, ¿ya? ¿Por qué se produce esta crisis? Se produce por un tema de eh, la competencia, ¿ya? Donde hay una necesidad y se produce una etapa de ajuste entre el modelo anterior que estaba encabezado por Gran Bretaña, donde Gran Bretaña era el único, era como una cuestión, así como una carrera asegurada porque Gran Bretaña corría solo en esta carrera. Sin embargo, cuando entran otros participantes de esta carrera, entra en una situación de crisis, ¿ya? Porque tienen que repartirse los pocos mercados que hay, las pocas materias primas que hay, y la poca mano de obra que hay, sobre todo mano de obra calificada. No todas las personas pueden trabajar directamente en las fábricas, tienen que tener un conocimiento del funcionamiento de las máquinas y de todo el proceso. Por lo tanto, va a sufrir una etapa de ajuste. Dentro de las causas o de las causas económicas, los factores económicos del imperialismo, vamos a encontrar dos, ¿ya? Primero, la búsqueda de nuevos mercados
que va a estar asociada en la crisis, con la crisis debido a que las colonias, estos nuevos territorios fuera de Europa, ofrecían un nuevo mercado para dar salida a sus productos. Va a llegar un momento donde la producción industrial va a ser tanta y tan rápida que los mercados internos van a ser insuficientes. Por lo tanto, ahí se van a encontrar la necesidad de estos estados europeos de salir, ¿ya? Y van a encontrar en las colonias, van a encontrar la salida y una posible solución a esta crisis que están viviendo hacia fines del siglo XIX, ¿ya? Otra de las causas va a ser la obtención de materias primas y de mano de obras a bajo costo. ¿Dónde? En plantaciones, en la explotación de minas y de bosques, etcétera. Por ejemplo, en el caso de Bélgica, Bélgica tenía grandes riquezas mineras en el Congo. Y no estamos hablando de riquezas mineras así como oro y plata como fueron características del siglo XVI, sino que vamos a encontrar, por ejemplo, explotación y extracción de diamantes, por ejemplo, en el Congo. En el caso de Inglaterra, Inglaterra va a tener grandes plantaciones de algodón en el valle del río Nilo, en Egipto, y en la India, donde en la India también va a tener grandes plantaciones de té, ¿ya? Donde van a tener gran influencia la guerra de secesión en Estados Unidos o la guerra de independencia en Estados Unidos, donde se va a producir un fuerte conflicto, se va a producir un fuerte conflicto y donde no van a poder tener directamente los recursos que tenían anteriormente de algodón, principalmente desde Estados Unidos por toda esta guerra de independencia y posteriormente por la guerra de secesión o la guerra civil que se desarrolla en Estados Unidos, donde se bloquea el comercio, sobre todo con los estados del sur de Estados Unidos, que eran los que producían el algodón. Y en el caso de Francia, Francia va a establecer un comercio directo con la nueva ruta de la seda, se le llama, con China, desde donde trae esta tela que va a ser tan importante y tan reconocida eh, en el mundo entero, y como que Francia vuelve a reflotar la necesidad de la seda en Europa, una necesidad que había sido reemplazada en gran parte desde el inicio de la primera revolución industrial con el desarrollo de la industria textil del algodón. Ya en estas primeras fases del imperialismo, vamos a encontrar que aparecen algunas críticas hacia el sistema imperialista desde distintas facetas. Por ejemplo, desde el socialismo, Lenin, este ideólogo de la Revolución Rusa, uno de los principales pensadores socialistas de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, va a escribir y va a establecer una especie de declaración sobre las características del imperialismo. ¿Y qué es lo que plantea él? Dice, el desarrollo del capitalismo lleva inevitablemente a una fase superior, la etapa imperialista. ¿Ya? O sea, él habla de que el imperialismo no es como un hecho, eh, hoy nadie sabía que iba a haber un imperialismo, ¿no? Él plantea que es parte del mismo desarrollo y de las transformaciones y de la evolución del desarrollo del capitalismo, cuyos rasgos principales son la concentración de la producción y el surgimiento de los monopolios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente van a ser los países, los estados que han desarrollado revoluciones industriales los que van a concentrar el monopolio de la producción. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de Inglaterra, Inglaterra va a tener durante gran parte del siglo XIX, o sea, desde fines del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, va a tener el monopolio de la producción textil, por ejemplo. ¿Ya? Cuando aquí el concepto de monopolio, no sé si ustedes lo manejarán bien, pero cuando nosotros hablamos de monopolio es cuando tenemos a un solo
productor o un solo oferente, ¿ya?, que ofrece su producción ante muchos consumidores, ¿ya? Eso es un monopolio. Entonces, por ejemplo, ¿ahí qué pasa con el monopolio? Que como es uno el que produce, el que controla la producción, también es el que puede controlar los precios. Y ese es un riesgo del monopolio. Entonces, nadie puede impedir que el que controla la producción, por ejemplo, fije los precios de los productos para bien o para mal, ¿ya? Generalmente, obviamente, cuando alguien tiene el monopolio, concentra la producción y por lo tanto define los precios de acuerdo a su propia conveniencia, ¿ya? Por eso es que en Chile hay una ley contra los monopolios y se prohíben los monopolios, ¿ya? Eh, y estoy hablando de monopolios en todos los sentidos. Obviamente hay situaciones en las cuales se dan los monopolios. Por ejemplo, yo siempre uso el ejemplo de los kioscos los kioscos de los colegios. En el caso de los kioscos de los colegios estamos hablando de sistemas de monopolio, ¿ya? Y en un colegio donde estaba, no sé, pues, no alcancé a conocer mucho el casino o el kiosco del Novaterra. Pero en colegios donde he estado, por ejemplo, Pero es terrible caro. ¿ya?, siempre hay una queja hacia los precios. Claro, es distinto y uno dice, bueno, se aprovechan o hay un aprovechamiento, no digo en un sentido negativo, sino que hay un aprovechamiento de que los estudiantes tienen una compra cercana, un lugar cercano donde comprar, ¿ya? Sin embargo, la típica queja de los alumnos y de los profesores es que los kioscos de los colegios son súper caros, son súper caros. Desde el juguito en caja, la bebida, el sándwich, la colación saludable, todo es caro. Entonces, ¿por qué? Porque tienen el monopolio. Probablemente, si en vez de haber un kiosco, hubiese dos kioscos, ¿qué pasaría con los precios? Generalmente tendrían a bajar para que empezaran a competir los dos kioscos eh, por sus compradores, por la demanda de productos, ¿ya? Por eso es que para protección también de los consumidores, es que se prohíbe el funcionamiento de los monopolios. La unión del capital bancario e industrial que origina el capital financiero. Hasta ahora solamente hemos hablado, o principalmente hemos hablado de el capital o el dinero o la riqueza que se genera a partir de la producción. Es decir, tenemos un tipo que vende, que tiene una fábrica de telas, el tipo vende telas, gana plata, punto, ¿ya? Esto va a llevar a una unión entre el capital industrial y el capital, y convirtiéndose en capital financiero. ¿Qué quiere decir? Que con el dinero que va a ir ganando la producción en las fábricas, dice Lenin, que con el dinero que se va a ir ganando en las fábricas, se va a generar un capital financiero para prestarle plata a otros empresarios o a las mismas personas. De esa forma, entonces, se va a ir generando un nuevo capital y obviamente también un nuevo mercado. Obviamente, anteriormente, no existían los bancos privados como existen hoy día, con la capacidad de las personas de ir y pedir un préstamo para financiar cualquier cosa, una compra de algo, porque también no existía mucho tampoco que comprar. Hoy día con la revolución industrial tenemos la, la capacidad de comprar un montón de productos, ¿ya? Van a surgir entonces también, a lo mejor el préstamo era una cuestión súper corta, así como, no, mira, necesito, por último, anotar un par de productos en el almacén. Hoy día, a partir de la revolución industrial, con esta idea del capital financiero, voy a ir a un banco a pedir un préstamo para comprar un auto, por ejemplo. Y eso va a ser a principios del siglo XX. Entonces, van a cambiar las necesidades y obviamente también se va a ir adaptando este sistema para poder satisfacer esas necesidades. Se va a producir una exportación de capitales, ¿ya? Donde esto va
también planteaba Lenin que con el tema del colonialismo y el tema del imperialismo a nivel global, se van a ir rompiendo las fronteras. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, y esto se nota hoy día, por ejemplo, con el tema de la globalización, hoy día es más simple, por decirlo de alguna forma, desde el punto de vista legal, que entre o salga un producto desde Chile y que entre al mercado europeo antes de que entre una persona desde Chile a Europa. O es más fácil y incluso es más económico que un paquete que uno compra en AliExpress dé la vuelta al mundo en aviones, barcos, el sistema de envío que sea. Es más fácil que ese paquete dé la vuelta al mundo y recorra el mundo entero con todos los timbres y todas las aduanas y todo lo que pase, antes de que una persona se dé esa misma vuelta por el mundo. ¿Ya? Eso va a ser una cuestión que hoy día nosotros también vemos las consecuencias de eso. Hoy día nosotros, no sé, bueno, en situaciones normales, ¿no? En situaciones normales, a mí me ha pasado, yo he comprado, bueno, con AliExpress ahí uno tiene que comprar con harta paciencia, pero me ha pasado que he comprado por Amazon, no sé, he comprado el lunes en Amazon y el producto me llega el viernes y el producto lo he comprado en Estados Unidos. Entonces, como que yo le digo a mi esposa, le digo, mira, esto es como que yo hubiese habido alguien que yo al momento de hacer clic así, clic, comprar, como que hubiera inmediatamente habido alguien que echaba un producto en una caja y me lo mandaba, así de rápido. Y obviamente parte del inicio de esta idea de exportación de capitales, de exportación de productos, tiene que ver con el imperialismo, la asociación de monopolios internacionales que se reparten en el mundo. Eh, y estos monopolios internacionales vamos a encontrar que se va a producir una especie de división, ¿se acuerdan de que hablábamos de la división del trabajo? Donde dijimos que la división del trabajo era cuando se dividían las distintas funciones al interior de las fábricas y íbamos a tener entonces trabajadores especializados en distintas áreas y lo ejemplificábamos con el ejemplo, con el video que vimos de Chaplin, donde Chaplin lo que hacía, él todo el día solamente apretaba tuercas y había un tipo al lado que martillaba y todo el día él apretaba tuercas y el tipo al lado martillaba. Eso es una división del trabajo. También se va a producir una especie de división internacional del trabajo y de la producción, donde vamos a encontrar países especializados en la producción, por ejemplo, el caso de Inglaterra, en la producción textil, y no va a haber otro competidor en la industria textil, porque Francia se va a ir al tema de la seda, como al tema de textil, pero de lujo, ¿ah? Y nadie más se va a meter con Inglaterra. Entonces, va a haber una especie de acuerdo y se van a asociar estos monopolios internacionales. Van a decir, ya ingleses, compadre, nadie va a competir con usted, usted compite solo, juegue. ¿Ah? Pero a nosotros no se nos meten en el negocio de la seda, porque ese negocio es de nosotros. Ya, sí, ningún problema. Ya, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar al negocio de la metalurgia, van a decir los alemanes. Ya, listo. No nos metemos con el negocio de la metalurgia, ustedes se dedican a los metales, nosotros nos dedicamos al algodón, los belgas se dedican a las piedras preciosas, a los diamantes, al oro y la plata, Francia a la seda, y ahí se empiezan a repartir. Y nadie se mete con el negocio de uno y otro. El problema es cuando, al margen de los negocios que tengan cada uno, van a empezar a chocar por los territorios donde van a empezar a tener la necesidad. Y esto lo plantea también Lenin. Dice, el reparto territorial de todo el mundo por parte de las potencias europeas. Y aquí entran otros aspectos que los vamos a ver también como factores del imperialismo, que tienen que ver con la idea del tema ideológico y el tema cultural. Yo podría decir, hola, no sé, a ver qué me había hablado hace poco rato, el Nico. Yo podría llegar y decir, hola, vengo a conquistar tu territorio. ¿Cómo se llama esta niña? La Araceli. Eh,
Yo podría decir, mira, ay, ¿qué onda? Vengo a ocupar y a dominar tu territorio. Eh, Así como súper tímido, como vengo a dominar tu territorio. Y probablemente, a ver, voy a poner un ejemplo más puntual. Eh, si yo llego a la casa de José Tomás, digo, hola José Tomás, vengo a ocupar tu casa y vengo a ocupar tu agua, vengo a ocupar tu luz, y ahora tú tenés que trabajar para mí, po". ¿No trajo algo para la once? Por último. Traiga pan por último. Un Eh, quequito, que falta de respeto. entonces, y así llegaron los europeos a estos territorios, como lo observamos en la imagen que vimos en la clase de ayer. Llegaron, claro, en muchos casos llegaron de manera violenta, con armas y otros, pero por lo general llegaron así, hola, hola, sí, nosotros somos más desarrollados que ustedes, así que nosotros los vamos a dominar a ustedes. ¿Ah? Bueno, y si no, conversen con mi amigo el fusil. ¿Ah? Entonces, eh, eh, parte de toda esa toda esa personalidad, toda esa autoridad que se atribuyeron para llegar de esa manera, también tiene que ver con el tema de creerse y saberse, sentirse superiores a estas poblaciones que estaban fuera de Europa. ¿Ya? Eh, y obviamente y eso va a ser importantísimo, porque eso los tipos van a tomarse la atribución de repartirse el mundo, ¿ya? De repartirse el mundo. Voy a mostrarles algo. Voy a mostrarles algo para que dejarlo ahí para que lo podamos discutir. Esto se llama ¿dónde lo dejé ahora? Ahí está. Por ejemplo, eh, aquí no sé si todos lo alcanzan a observar, pero sí. ¿Lo alcanzan a ver? Estoy- Eso es África. Sí, Sí, el mapa de África lo alcanzan a observar, ¿sí? Bueno, leo hasta Argelia, Libra, Egipto, estupendo, Chihuahua, algo así. estupendo. Chiquillos, el mapa de África para mí es de las cosas más tristes que existen en la historia. ¿Por qué? Porque, miren, el mapa de África, si uno observa mapas de otros continentes, va a encontrar diferencias. Por ejemplo, en Chile, a nosotros con Argentina nos divide la cordillera, es decir, hay un límite natural. En el caso de África, puntualmente, principalmente, la diferencia y la división que se va a dar desde el punto de vista territorial se hizo con una regla, en un mapa. Con una regla de medir. Una regla, con un tiralínea. Como, ya, esto para ti y esto para ti, y hicieron una línea. Ya, Egipto para ti, listo, un corte para allá, un corte para allá, listo. Como repartiendo una pizza. Argelia también, todos son Libia, como Libia, pa, ya, listo, para ti. Esto, mira, tiré una raya para acá, de acá me interesa a mí. Eso, Pulso de cirujano. sí. Esto, no, esto, ya, mira, Mauritania, esto me interesa a mí. Esto nada. En el sur, ya, en Argelia, mira, esto me interesa a mí. Esto, se hizo con una regla. Entonces, el tema es que, obviamente, esto también tiene repercusiones para los habitantes. ¿Por qué? Porque en este territorio a lo mejor había una tribu que vivía acá, po,
entre este país, República Democrática del Congo, y Argelia, o sea, perdón, Angola. Entonces, ¿qué pasa? Que esta tribu quedó dividida en dos porque a unos tipos se les ocurrió repartirse, porque se lo repartieron tal cual, repartirse su territorio de manera súper liviana y súper inconsciente con las comunidades que vivían ahí. ¿Bajo qué argumento? El argumento de que ellos eran superiores y que necesitaban ese territorio y que los indígenas, independiente de la raza, sino que los indígenas o los habitantes originarios de esos territorios eran personas que estaban desaprovechando su territorio, entonces ellos venían a darle un verdadero uso correcto y un buen uso a esos territorios que los habitantes originarios no le estaban dando. Y ese va a ser el argumento que van a utilizar estas potencias imperialistas. ¿Ya? Entonces, es triste, es triste. Claro, hoy día uno dice, piensa en todo este tema de George Floyd y todo, uno dice, hoy la población afroamericana en Estados Unidos que se ha manifestado. Eh, sí, pero lo fome es que estamos hablando de poblaciones que han sufrido siempre. O sea, que antes en el siglo XVI llegaban los portugueses o los mismos ingleses a secuestrar gente para venderlos como esclavos. Después llegaron estos mismos tipos europeos a ocupar su territorio. Después estos tipos los descendientes, estos tipos que fueron sacados como esclavos también son tratados en malas condiciones, les costó mucho tener derechos civiles frente a la población blanca, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, hay un montón de problemas, un montón de situaciones y más encima hoy día, África es el continente más pobre del mundo. Comprenderán por qué. Porque cuando llegaron estos colonizadores, y eso lo vamos a ver dentro de las características y las consecuencias del colonialismo, estos tipos arrasaron con todo y cuando ya no quedaba nada se fueron. Y lo que dejaron fue, bueno, ahí ya chiquillos, nos vamos, nos vemos, ahí les dejamos las cosas, que estén bien, fue un gusto estar 2 siglos acá, pero se acabó la riqueza, así que nosotros nos vamos. Bien, chiquillos, espero que se hayan entendido los factores económicos del imperialismo. Vamos a seguir, obviamente, revisando esto en las siguientes clases de esta unidad. ¿Ya? Así que, chiquillos, ha sido un gusto. Recuerden estar atentos ahí a la información que voy a mandar de la prueba. Chao, chao.